él ha infringido la ley. Él en este momento se encuentra con 2 cargos, ¿no? Con el cargo de fiscal especializado en crimen organizado y como ministro de Estado. ¿Es cierto? El hecho que no esté ejerciendo el cargo de fiscal no quiere decir que no sea fiscal. Él es fiscal en este momento. Entonces, el Ministerio Público en esta investigación que le ha abierto, ya de una vez la sanción debería ser ya la destitución, porque eso tendría que ser la sanción, la destitución. Comencemos por lo que acabo de hablar y he visto que has escrito tú en las redes sociales sobre el tema de salud. Tú has sido muy severa con respecto a lo que ha revelado esta información. ¿Cuál debería ser la consecuencia inmediata? Porque sorprende que, entiendo, todavía sigue siendo presidenta de salud la señora Molinelli. O sea, por un lado está siendo investigada, su casa y su oficina son allanadas, pero ella sigue siendo presidenta de salud. ¿Es posible eso? Bueno, aquí en el Perú yo creo que todo es posible, ¿no? La investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha destapado la existencia y el modus operandi, quiénes son los que operan o quiénes integrarían esta organización criminal que el Ministerio Público y la policía ha denominado pues el Club de las Farmacéuticas, donde se ha develado cómo dentro de salud, durante el estado de emergencia que ha costado la vida a miles de peruanos, se ha ido negociando con logística que se necesitaba para enfrentar toda esta crisis de la pandemia, ¿no? No solamente productos sobrevalorados, sino también productos que estaban malos, que incluso en las interceptaciones telefónicas, que hay que señalar que estas interceptaciones telefónicas son absolutamente legales, contaban con la autorización judicial para ello. Y esta investigación y este requerimiento de allanamiento del Ministerio Público se basa y se fundamenta en toda la información encontrada a partir de estas interceptaciones telefónicas. En ella se da cuenta del pago de coimas, se da cuenta de la sobrevaloración que hacían en la compra de los bienes y también la entrega de material malogrado, como ellos lo señalan en el audio, chancaditos, ¿no? Estos lentes que habían comprado a 2 empresas, varios de ellos estaban hablando más o menos de más de 3,000 lentes que estaban chancaditos, es decir, malogrados, y cómo habían los controles de salud para ingresarlos, ¿no? Obviamente, las empresas que vendían este material contaban con la concertación de funcionarios de salud. Lo que tiene que existir en este momento, desde mi punto de vista, es una reorganización dentro de salud, pero no hemos escuchado absolutamente nada, no solamente de la titular de la institución, sino también de las otras personas que trabajaban y que, de acuerdo a lo que todavía sabemos, continuarían trabajando dentro de salud, porque no hemos visto ningún cambio de ninguna persona, por ejemplo, la que trabajaba en el almacén, en logística, ¿no? En la persona encargada de la compra de estos materiales. No hemos escuchado de ningún cambio, lo que haría, concluir de que estas personas que, de acuerdo al Ministerio Público, son miembros de esta organización criminal, todavía continuarían laborando dentro de salud, y creo que eso es inadmisible. Y es más, eso obstaculiza la labor del Ministerio Público conjuntamente de la policía, porque ellos son los que tienen la información, ¿no? Entonces hay un riesgo de que esta información pueda ser no solo manipulada desde dentro del Ministerio Público, sino también desaparecida, porque son las mismas personas que están laborando dentro. Claro, las mismas personas que están siendo investigadas son las que tienen en sus manos el acceso a la información que requiere el Ministerio Público para avanzar en la investigación. Ahora, Catherine, esto nos enfrenta a un asunto muy grave, ¿no? Una vez más. Es decir, tú puedes cambiar a Fiorella Molinelli, a todos los implicados, y nada te garantiza que dentro de 1 o 2 años volvamos a ver otro escándalo igual en la misma institución. Y el problema es que lo que hay que... Es decir,
de eso hemos hablado tanto, Catherine, a lo largo de años, ¿no? No solamente hay que cambiar a las personas, sino hay que cambiar todos los mecanismos y procedimientos que permiten que la corrupción se reproduzca. Por ejemplo, los proveedores. O sea, ¿cómo es posible que terminen siendo proveedores empresas que no están calificadas para ser proveedores? Es decir, que además ocurre que tú ganas una licitación y ahí sales a buscar el producto para venderlo, o ganas un concurso o te otorgan una buena pro y ahí sales a buscar a ver de dónde lo sacas y se producen estas tercerizaciones, ¿no? Lo que hemos visto aquí, por ejemplo, de esta empresa que tú señalabas, Chao, me parece que es el nombre, no recuerdo muy bien el nombre, que ha vendido por más de 15 millones de soles estos lentes antisalpicaduras, ¿no? Y que ahora esta empresa ya no existe, ¿no? Ha sido liquidada. Esta empresa, de acuerdo a la investigación, venía operando, pero nunca dentro de su rubro había vendido materiales de salud. Es como que tenían proyectado dentro de salud la compra de estos materiales y ellos exprofesamente amplían, digamos, su objeto social, su rubro, para venderlo directamente a salud. O sea, estaba demasiado direccionado. Y eso es responsabilidad de los funcionarios de salud que tenían a su cargo esta compra de estos materiales, porque ellos lo que tienen que calificar, por ejemplo, es la experiencia que tiene la empresa en dedicar a este rubro, porque eso nos da garantía de los productos que van a entregar y también una garantía de su conducta, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues aquí todo estaba direccionado para que estas empresas resulten favorecidas con estas compras directas, y ahora se sabe por qué. Porque era por el pago de coimas que recibían, era un negociado que hicieron durante la pandemia. Y algo que ha permitido que este modus operandi no solamente se vea dentro de salud, sino también en muchas instituciones del Estado que resultaron pues involucradas en graves hechos de corrupción durante la pandemia, fue por la emergencia sanitaria que se estaba viviendo y que continuamos viviendo evidentemente. Ya el Estado, a través de sus distintas instituciones, estaba exonerado de realizar licitaciones. Las autoridades quedaron autorizadas para realizar contrataciones directas, porque evidentemente una licitación implica tiempo que no teníamos porque se trataba acá de salvar vidas, pero eso no era de ninguna manera a las autoridades de las distintas instituciones a velar por los intereses del Estado y hacer la compra realmente a empresas que tienen determinada solvencia dentro del mercado, sobre todo que se dediquen a este rubro, cosa que no se ha visto en estos casos. Se está tratando de 3 compras y yo creo que si escarbamos más dentro de todas las adquisiciones que ha hecho salud durante el estado de emergencia, se van a descubrir muchas cosas más. Este es el inicio de una investigación, pero que estoy segura va a tener mayor implicancia, se va a ampliar más para otro tipo de adquisiciones que también han venido siendo denunciados por algunos medios de investigación. Ahora, yo creo, Catherine, que vamos a tener que vernos más a menudo para retomar la campaña. ¿Te acuerdas cuando hicimos la campaña, la primavera anticorrupción, cuando cayeron presos alcaldes, gobernadores regionales, y nosotros insistíamos en que había que mantener encendidos los reflectores? No era suficiente, Catherine. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay que limpiar el Registro Nacional de Proveedores, hay que centralizar todas las compras que se puedan centralizar. No tiene sentido que si tiene que comprar mascarillas haya 400 entidades públicas comprando mascarillas, cuando si las compra una en una compra central no solo consigues mejores precios, mejor calidad y tienes mayor capacidad de control ante cualquier eventualidad de corrupción. Es decir, hay montones de cosas que hacer para hacerle a los corruptos más difícil, ¿no?, su pretensión. Pero hay que trabajar en eso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Nicolás, en que tiene que haber, llamemos de repente, un viceministerio de compras, en donde se pueda tener de manera transparente todas las empresas que están dedicadas a este rubro, de tal manera que también mantenemos un mismo precio en el mercado. No es posible, por ejemplo, que el Ministerio de Transportes adquiera, no sé, pues mascarillas, y cada mascarilla valorizada por poner un precio a 3 soles,
mientras que vemos a un ministerio de vivienda que lo adquiere a 10 soles y por ahí algún gobierno regional que lo adquiera a 15 soles. La misma mascarilla, del mismo fabricante. Bueno, canalizarlo en un viceministerio quizás de compras para tenerlo eso de manera transparente, pero algo que también va a contribuir ahora para, digamos, tratar de reducir estos hechos de corrupción, para tratar de combatirlos, es esta facultad concurrente que espero que el Congreso de la República lo retome, esta facultad concurrente que se debe otorgar a la Contraloría General de la República, pero que recordemos que el gobierno de Sagasti observó esta ley, ¿verdad? Entonces, esta facultad concurrente que ya se ha dado por insistencia de parte del Congreso de la República, esto va a reforzar pues esta actividad que va a hacer la Contraloría General de la República y que durante el estado de emergencia, que tuvo esta facultad, pero solamente por este estado de emergencia para las compras, ha reducido el tema de los hechos de corrupción, porque ha advertido de manera oportuna a muchos funcionarios que estaban ya contratando a precios sobrevalorados o infringiendo normas. La Contraloría levantó las alertas, les advirtió y han podido encauzarse correctamente. Entonces, ahora que tienen esa facultad para hacerlo ya, no solo en estado de emergencia, sino para todo tipo de contrato, yo creo que es una buena medida para reducir estos actos de corrupción, ¿no? Y así, leyes como esta se tienen que dar, y sobre todo el tema de la transparencia. Yo creo que con absoluta transparencia dentro de los procesos de adquisición va a ser una herramienta muy importante para poder luchar contra la corrupción y poder reducirla, ¿no? Y que den gracias a Dios de que viven en el Perú y no en la China, porque en la China estarían haciendo cola para fusilarlos. O sea, cobrar comisiones ilegales y sobrevalorar precios en medio de una emergencia sanitaria donde están muriendo decenas de miles de personas, en China te fusilan, Catherine. O sea, que agradezcan que están en el Perú y no allá. Hablemos de otros temas, Catherine, por favor. El caso del fiscal Juan Carrasco Millones, que como hemos señalado, y no hay que olvidarlo, es un hombre que ha sido clave en la lucha contra la corrupción en Lambayeque. Se ha enfrentado a los poderosos y no le ha temblado la mano a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, todo indica que su nombramiento como ministro colisiona con su condición de fiscal, así sea bajo licencia. Es decir, el haber pedido licencia no le permite jurar como ministro. Es lo que tú dices también, Catherine, como otros. Sí, aquí no estamos cuestionando al fiscal Juan Carrasco por su trayectoria profesional que ha tenido dentro del Ministerio Público, porque como bien tú señalas, ha sido una persona muy importante en investigaciones de casos muy complejos que han implicado organizaciones criminales, como los guachiturros de Tumán, por ejemplo, ¿no? Que implica a Edwin Oviedo y que él obtuvo una prisión preventiva por parte del Poder Judicial en esta investigación, o la investigación, por ejemplo, los limpios de la corrupción que han implicado a alcaldes de esta región donde él laboraba como fiscal especializado de crimen organizado. Entonces él también ha tenido casos como, por ejemplo, La Gran Familia, que era toda una organización dedicada al sicariato. Entonces siempre ha tenido, digamos, una trayectoria profesional hasta el momento y hasta donde se ha sabido en los medios de comunicación impecable, ¿no? Que no ha tenido miedo de afrontar estos casos y lo ha hecho bastante bien. Pero aquí hay un caso de que la ley de carrera del Ministerio Público, y que es de conocimiento de todos los fiscales a nivel nacional, señala claramente en el artículo 39 que es una prohibición de los fiscales el aceptar cargos políticos o aceptar otro cargo dentro del aparato estatal que sea remunerado, como es el cargo de ministro de Estado. Él lo que debió haber hecho para aceptar este cargo y juramentar como ministro de Estado es renunciar, más no pedir una licencia sin goce de haber como él lo ha hecho. Ahí está infringiendo la ley de la carrera fiscal. Claro, porque y es por eso el pedir licencia significa que le ha abierto una investigación preliminar, pero esperamos que
esta investigación preliminar culmina rápidamente, porque aquí es más que evidente, no hay ni siquiera, digamos, la cual se tenga que probar un hecho, porque está bastante probado, es de conocimiento público que él ha juramentado como ministro de Estado, ¿verdad? Y también los documentos demuestran de que él no ha renunciado. Lo que ha hecho es pedir una licencia sin goce de haber, y desde mi punto de vista es eso, querer sacarle la vuelta a la ley. Los fiscales, no nos olvidemos que son los defensores de la legalidad, y al ser defensores de la legalidad tienen que dar el ejemplo del cumplimiento de la ley, y ellos tienen que cumplir esas normas que están establecidas dentro de la ley de la carrera fiscal. Entonces aquí hay una clara vulneración a esta norma de la carrera fiscal realizada por el, ya no sé si decir fiscal o decir ministro del Interior, claro, Juan Carrasco. Claro, porque si bien es cierto, esos dos cargos. Ahora, si bien es cierto que la licencia supone que no va a cobrar sus honorarios como fiscal, sigue siendo fiscal. En términos formales, sigue siendo fiscal, solo que en licencia, y eso entra en contradicción con lo que dice la ley. Ahora, ¿cuál es la solución, Catherine, a esta situación? O sea, ¿cuál es la salida a esta situación? La solución tiene que venir o por parte de él o por parte del Ministerio Público, porque como señalo aquí ya no hay nada que probar. Él ha infringido la ley. Él en este momento se encuentra con dos cargos, ¿no? Con el cargo de fiscal especializado en crimen organizado y como ministro de Estado. ¿Es cierto? El hecho que no esté ejerciendo el cargo de fiscal no quiere decir que no sea fiscal. Él es fiscal en este momento. Entonces, el Ministerio Público en esta investigación que le ha abierto, ya de una vez la sanción debería ser ya la destitución, porque eso tendría que ser la sanción, la destitución, o de lo contrario él ya tendría que presentar su renuncia al cargo. No, y eso no exime de la responsabilidad que va a tener por haber infringido esta norma. Es decir, por ejemplo, él está hecha. O sea, no, ya es evidente, está hecha. Pero si él quiere seguir ejerciendo como ministro, tendría que renunciar a su cargo de fiscal. Pero lo que tú dices es, así lo haga, eso no lo exime de la responsabilidad de haber vulnerado la ley al haber juramentado cuando todavía tenía la condición de fiscal. Así es. Porque, digamos, ahorita él, desde el 29 de julio, que juramentó, ya se encuentra infringiendo esta ley hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy él continúa con dos cargos dentro de la administración pública, con un cargo de fiscal provincial y con el cargo de ministro de Estado. Si él quiere continuar siendo ministro de Estado, va a tener que presentar su renuncia inmediatamente, o de lo contrario el Ministerio Público, dentro del procedimiento que le ha abierto, que yo lo dudo mucho porque recién está en investigación preliminar, cuando aquí ya debió prácticamente un procedimiento ya formal, no de investigación preliminar, porque como señalo no hay nada que probar. Creo que las pruebas son más que evidentes y son de conocimiento público el que él haya juramentado, y los documentos del Ministerio Público pues demuestran claramente que él no ha renunciado. Él continúa siendo fiscal, porque yo me imagino que él en su pensamiento estuvo el cargo de ministro puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar 3 meses, no lo sé. Y él no quiere perder su cargo de fiscal. Es como se suele decir, no quiere perder soga y al final va a perder soga y cabra, pero él no quería perder eso. Ahora, ¿cuál es la sanción para terminar con el caso? En un momento determinado y regresar a continuar con su labor fiscal. Ahora, ¿cuál es la sanción, Catherine? ¿Cuál es la sanción? O sea, digamos, si control interno del Ministerio Público concluye que él ha infringido la ley al juramentar, porque seguía siendo fiscal, ¿cuál es la sanción y qué implicancias tiene eso? O sea, ¿qué es lo que establece la ley ante una situación como esta? Aquí la sanción máxima por parte del Ministerio Público en su procedimiento administrativo que le ha abierto va a tener que ser la destitución, ¿no? Tiene que ser la destitución porque además, digamos, él deja de ser ministro de Estado y quiere regresar al Ministerio Público. El hecho de haber ocupado ya un cargo político ya le quita esa objetividad, esa seriedad a su trabajo que ha venido haciendo durante años
sus investigaciones ya no tendrían mayor credibilidad porque ya está, digamos, manchada con ese sesgo político que él puede tener si es que regresa a su función fiscal. Definitivamente sus investigaciones ya perderían esa credibilidad. Más aún cuando él ha estado en casos, como vuelvo a señalar, casos muy importantes que han implicado políticos, alcaldes, ¿verdad?, congresistas de la República. Entonces ya nadie creería en sus investigaciones. Por supuesto, y me apena mucho porque ha sido un hombre importante y te debo decir hasta en mi vida personal, mi querida Catherine, porque una de las razones, quizá la principal por la que yo salí de Latina fue precisamente por enfrentarme al señor Oviedo, simplemente contando las investigaciones del señor Carrasco. El problema es que Latina estaba negociando los derechos del Mundial y entiendo que los titulares del fondo de inversión propietario de Latina querían comprar las azucareras del señor Oviedo, entonces me convertí en una piedra en el zapato simplemente por contar lo que estaba haciendo Carrasco, pero en fin, esas cosas pasan en esta chamba, mi querida Catherine. Ahora, y también me da mucha pena porque, como vuelvo a señalar, esto no es una crítica a su carrera profesional que ha tenido como fiscal, porque ha demostrado ser un buen fiscal, que ha estado a cargo de investigaciones que han implicado a grandes organizaciones criminales, y él no ha tenido miedo de enfrentarse a eso, continuar con sus investigaciones pese al acoso que ha venido recibiendo por parte de autoridades. No solamente, como digo, se ha enfrentado a alcaldes, sino también a congresistas de la República en ejercicio. Entonces ese es un gran mérito por parte del fiscal Carrasco, pero que lamentablemente ahora se ve pues opacado, digamos, por esta decisión que él ha tomado de juramentar como ministro de Estado, vulnerando la ley de la carrera fiscal. Ahora, Catherine, no quiero terminar esta conversación contigo sin saber qué piensas de este tema de Vladimir Cerrón, que él retiró o trató de retirar 376,000 soles de una cuenta de ahorros que él tiene en el BBVA, y lo hizo a través de un cheque de gerencia que trató de cobrar Richard Freddy Rojas García, que es dirigente de Perú Libre y además entiendo es parte de las personas investigadas en el caso de los dinámicos del centro. ¿Por qué la unidad de inteligencia financiera bloqueó esta operación? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo que hemos visto en Vladimir Cerrón es una conducta que busca poner los dineros que él tiene en el sistema financiero y bancario, busca sacarlos y ponerlos a buen recaudo, porque él ya sabe que se le ha abierto una investigación por lavado de activos. Entonces lo que él quiere es todo el dinero que tiene en los bancos, en este caso ha sido Interbank y también en el BBVA, quiere sacarlo, querer retirarlo. Primero lo hizo o intentó hacerlo con la suma de más de 1.200.000 que tenía en el Interbank, y ahora esta suma de más de 300.000 que tenía en el banco BBVA. Primero lo trató de hacer él directamente en el Interbank con la suma de más de 1.200.000, pero no le resultó, porque inmediatamente, al ser una operación sospechosa, inmediatamente pues la UIF lo que hizo es bloquear esta cuenta, impedir que ese dinero sea retirado. Ahora él vio una nueva estrategia, ya no ir él personalmente, sino mandarlo a un amigo suyo, que también es miembro de su partido político Perú Libre, a través de la emisión de un cheque de gerencia para que él pudiera retirar este dinero, ¿no? Y entregárselo, evidentemente, a Vladimir Cerrón. Richard Rojas ha dicho que en realidad Vladimir Cerrón le estaba prestando el dinero. De cumplimiento del banco, que lo reportó a la UIF. Y obviamente lograron bloquear esto, y yo creo que ya el Ministerio Público, especialmente el fiscal de lavado de activos, está evaluando todas estas conductas de Vladimir Cerrón para que ya pueda avanzar en su investigación, porque estamos en una etapa de investigación preliminar, pero ya todos estos elementos dan cuenta de esta conducta obstruccionista de parte de Vladimir Cerrón, y que obviamente le da las herramientas al fiscal para que en un momento determinado pueda pedir una medida, como por ejemplo de una detención preliminar o alguna otra medida de restricción a la libertad personal de Vladimir Cerrón, o también alguna otra medida de
inmovilización de todas, que se remitan a todos los bancos, a todas las entidades financieras, para que procedan a bloquear sus cuentas y evitar el retiro de ellas, porque hasta ahora se tiene conocimiento que tiene dinero en el Interbank, en el BBVA, pero nada descarta de que pueda tener en alguna otra financiera, en algún otro banco, alguna otra cooperativa, ¿verdad? Entonces, eso hace que el Ministerio Público debería buscar una medida para bloquear todo el dinero que él tiene. Además de medidas, por ejemplo, de levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria, son medidas necesarias que ya dentro de estas investigaciones. Si quiere avanzar realmente en esta investigación.